en qué momento sí hacemos o no hacemos temas relacionados con mercadeo. El monto que tú vas a invertir en estas campañas no va a ser tan grande, ¿no? Porque ahí tienes que ver también un tema de tus finanzas, ¿sí? No te puedes desbocar a meterle todo el dinero porque vas a esperar un retorno de la inversión que pronto no se va a dar. ¿En qué momento decirle a un cliente que sí debe implementar inteligencia artificial o sí debe implementar marketing? Lo que va a permitir es que tú puedas potencializar esa creatividad, porque al final y al cabo el marketing es creatividad, ¿cierto? 100%. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Juan Quintero y estoy junto a Jeremy Quintero. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿y tú? Muy bien, gracias. Hoy tenemos un capítulo muy interesante y es: no contrates una agencia de marketing, no hagas marketing. No, mentiras, no vamos a irnos hasta ese extremo, pero vamos a hablar un poco de en qué momento sí debemos empezar a hacer marketing, en qué momentos no, o en qué momentos empezar a tener en cuenta si necesitamos una agencia, si necesitamos un colaborador experto, si de pronto lo que necesitamos es un tema más de relacionamiento, alguien comercial. Entonces, empecemos primero por entender una cosa y es: ¿todos los negocios necesitan marketing? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? En cierta medida, sí, para darse a conocer, pero va a depender también del tipo de negocio que tengas. Entonces aquí, entendiendo un poco estas dinámicas y entendiendo un poco también lo que hablamos mucho, podemos entrar a un tema que me parece muy interesante y es relacionamiento comercial versus marketing digital. Claro, y es un tema muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, siempre se van a necesitar contactos para que tú puedas llevar a un público más grande, ¿cierto? Hacer el tema de networking es bastante relevante y obviamente trabajar en la parte digital. Yo creo que lo que dices tú, hay que encontrar un equilibrio, pero al principio, si ustedes me dicen cómo deberían iniciar haciendo mucho relacionamiento comercial. Claro, porque al fin y al cabo eso es lo que te va a permitir llegar como a a un mayor público, ¿no? Darte a conocer un poco más. Más allá de la magnitud, porque en digital puedes tener magnitud o puedes Mm. tener una vitrina grande, creo que puede ser un relacionamiento que te acerque a clientes con mayor intención de compra. Exacto, porque si ya te acercas a, no sé, a un emprendedor que ya tiene hecho sus negocios, tiene experiencia, tiene contactos y que de su base de clientes algo de lo que tú haces le puede servir, pues ahí estás ganando. Y creo que adicionalmente permite que la venta sea un poco más fácil. En digital, la apuesta siempre es a largo plazo y muchos negocios y clientes muchas veces no entienden esto. Y es: quiero resultados para mañana. Y hacer resultados en digital, primero, no son tan fáciles de volverlos tangibles si no tienes data. Ajá, Volvemos a los benditos datos, ¿cierto? Lo que no puedes medir no lo puedes corregir, no lo tal puedes cual. optimizar, no puedes hacer cambios con él. Y lo segundo, que es muy importante también y que lo vemos desde este punto, es que cuando tenemos una presencia en digital hay que construir confianza. Entonces, mostrar lo que hacemos con otros clientes, ¿cierto? Volvernos centro de la temática o del quehacer del negocio. Claro, darte a conocer mostrando tu producto, viendo de pronto casos de éxito, que eso es lo que va a permitir que otras personas se interesen por lo que tú estás haciendo. Y sobre todo, entender que en el relacionamiento puede que los negocios se den mucho más a largo plazo, se construye una relación con cliente desde el inicio hasta el largo plazo, y que adicional el relacionamiento lo que te va a permitir es tener victorias tempranas a una temprano momento del negocio. Claro, porque cuando estás empezando lo primero que necesitas es conseguir clientes, ¿cierto? Entonces todos empezamos por eso, ¿no? Voy a mirar a ver, no sé, por el voz a voz, empiezo a tratar de contactar personas que considere que probablemente les sea útil mi producto. Entonces, ya cuando logras tener como un gran pool de clientes, pues ya la cosa cambia. Y sobre todo que cuando ya tienes clientes es la posibilidad de invertir en marketing. Y esa es algo que hablamos un momento antes del podcast y es: en qué momento sí hacemos o no hacemos temas relacionados con mercadeo. Claro, y va a depender mucho de la etapa, como mencionas, en que se encuentre tu compañía. Si estás iniciando, obviamente puedes empezar haciendo marketing, pero el monto que tú vas a invertir en estas campañas no va a ser tan grande, ¿no? Porque ahí tienes que ver también un tema de tus finanzas, ¿sí? No te puedes desbocar a meterle todo el dinero porque vas a esperar un retorno de la inversión que pronto no se va a dar. Y aquí viene un tema también que vemos muchas veces y es:
el relacionamiento para la gran mayoría de negocios, sobre todo los negocios que le venden a otro negocio, es el más importante o el más clave a la hora de poder escalar en etapa temprana del negocio y sobre todo darle movimiento y dinámica. Entonces, algo que me parece también muy curioso y es cuando estás empezando, en vez de invertir mucho en marketing, invierte en eventos que te permitan relacionarte con otras personas. Lo vimos en el Hotmart Fire Sessions aquí en Ciudad de México hace poco, donde encontramos proveedores, encontramos aliados, encontramos personas que ya están probablemente haciendo lo mismo que nosotros y que podemos entender en qué dinámicas están. Exacto, hay que entender una particularidad y es que a veces cuando empiezas quieres pasar a ser B2B, pero primero tienes que ser el B2C, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es tratar de vender a clientes, porque si vas a vender a grandes compañías y hasta ahora estás empezando, probablemente cuando tú hagas o presentes una oferta para algún tipo de requerimiento que tengan, licitación, pues no vas a poder tener un valor competitivo porque pues obviamente estás empezando, tu capital no es tan grande, no tienes de pronto la experiencia, Las las credenciales credenciales, exacto. y entrar al tema de las licitaciones cada vez es más complejo. Obviamente, el marketing también ayuda un poco para aumentar la reputación, ayuda muchísimo también para tener más alcance, que más personas nos conozcan, pero al fin y al cabo, marketing termina siendo una apuesta a largo plazo. Exacto. Y cuando empieces con marketing, tienes que tener en cuenta, hay que empezar a testear las campañas que vas a hacer. No las vas a invertir todo el dinero de una vez. Primero haz un testeo de la campaña, mira si te funciona y si mira si le inviertes o no. Y hay un tema muy interesante con lo que mencionas, y es que todo el mundo piensa que marketing es poner un dinero en Facebook y que automáticamente vas a tener clientes. Y al fin y al cabo termina siendo un laboratorio de pruebas. Exacto, y si lo miramos nosotros en la parte de datos, hay algo muy relevante y es, a veces tenemos que identificar quiénes son nuestros clientes, poderlos segmentar, ¿sí? Porque de pronto tú puedes montar el anuncio, pero ese anuncio, ¿a qué público objetivo está llegando? Si es esa persona que realmente necesita tu producto, porque si no estás llegando a ese tipo de público objetivo, pues no vas a lograr las ventas que tú esperas. Y sobre todo empezamos a entender una cosa que es muy importante y es cuando nos damos cuenta que marketing empieza a ser un engranaje fundamental o de si tu negocio prospera o si tu negocio quiebra, muchos clientes entran tocando la puerta diciendo quiero una solución de inteligencia artificial ya, pero ni siquiera han mercadeado muy bien su negocio, no tienen flujo de clientes. Entonces entramos en una dualidad, ya entrando como en el camino de la inteligencia artificial que lo hemos venido conectando y hablando en los otros episodios. ¿En qué momento decirle a un cliente que sí debe implementar inteligencia artificial o si debe implementar marketing? Hablando de estos dos mundos en paralelo. Y ahí es muy importante setear las expectativas que tiene el cliente, ¿no? Porque muchos dirán, no, es que con la inteligencia artificial voy a vender más. Bueno, pero si tu producto no se está moviendo con el marketing que tienes y lo único que vas a hacer es repetir lo mismo con inteligencia artificial, si no cambias nada, pues vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Hay que ver efectivamente qué es lo que más le conviene a esa empresa en particular, a ese cliente en particular, si lo que tienen que hacer es enfocarse mejor en mejorar sus temas digitales, de procesamiento de información, de análisis de su base de clientes y luego ahí sí pasarse a una alternativa utilizando inteligencia artificial. Y ahí viene y conectamos algo también muy interesante y es, listo, ya tenemos presente de pronto que estamos en algún momento clave para poder hacer marketing. Porque ya tengo una base de clientes, tengo datos, pero entonces ¿en qué momento empiezo a implementar inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿En qué momento la empiezo a implementar? Entonces ya estás viendo los resultados, ¿cierto? Ya tienes resultados, ya tienes ingresos, ya tienes ventas. Porque lo otro, invertir en inteligencia artificial a veces puede ser costoso dependiendo del tipo de solución que requieras. Entonces también tienes que mirar tus finanzas. ¿Las finanzas me permiten hacer esa inversión? Si lo puedes hacer y tienes ese capital suficiente, pues embárcate en el tema de inteligencia artificial, pero define bien cuáles son los procesos, cómo vas a trabajar el tema de marketing. Hay diferentes tipos de implementaciones que se pueden realizar con inteligencia artificial y que te pueden ayudar a que se conozca más tu producto. Y creo que eso lo hace influir, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a hablar un poco cómo también influía, termina siendo un ecosistema donde utilizamos inteligencia artificial para potencializar la parte de marketing. Porque si bien incluso muchas personas que vienen de mercadeo han entendido que la inteligencia artificial termina siendo un compañero y un coequipero en el proceso.
Y hay personas que ya lo están llevando al extremo y están diciendo vamos a reemplazar todo con inteligencia artificial. Y estamos en un momento donde en definitiva, para ser muy sinceros, todavía los resultados que están dando inteligencia artificial para temas de marketing no son los mejores. Tiene capacidad, obviamente, de seguir evolucionando, de tener también buenos resultados, pero todavía les falta. Sí, yo siento que, por ejemplo, en ese aspecto lo que va a permitir es que tú puedas potencializar esa creatividad, porque al final cada marketing es creatividad, ¿cierto? Al 100%. Entonces, es ver cómo lo puedes potenciar, porque si se lo delegas toda la inteligencia artificial, no vas a garantizar que todos los copies y toda la producción que genere realmente pues, sean campañas de éxito. Incluso lo hablaba, si mal no estoy, Melissa en el Hotmart Fire Sessions aquí en Ciudad de México 2025 y decía, casi pierdo mi cuenta o algo por el estilo, o casi pierdo como el resultado de todo lo que había trabajado por delegarle toda a inteligencia artificial. Claro, ya empezó a entender cuáles eran los patrones, cuál era la forma, y de ahí sí empezó a delegar algunas cosas de inteligencia artificial, pero cuando dejó toda la IA en la parte de producción, de marketing como tal, es donde no encontró buenos resultados. Claro, y es uno de los casos que nos sirve mucho de ejemplo, porque es ver cómo tienes una reacción rápida, ¿cierto? Porque eso es lo otro. Si tú no estás monitoreando qué es lo que está haciendo, monitoreando las métricas y viendo si realmente esas campañas son efectivas y se lo sigues delegando, como en el podcast que vimos anteriormente, pues vas a tener malos resultados como tuvo la tienda que estuvo administrando una IA. Claro, la que fue administrada por Cloud Ajá. o Cloud. Bueno, entonces aquí viene un tema muy interesante también y que a mí me gusta hablar mucho cuando hablamos de marketing, creo que nadie lo dice, y es el tema de gestionar los clientes y cuando pesa mucho más el ego en los procesos de mercadeo. Vea que ese es uno de los grandes inconvenientes porque si ustedes trabajan con marketing se van a sentir muy identificados cuando ya hacen toda la producción, tienen todo listo, ustedes dicen, este es el producto y ya cuando se lo van a presentar al cliente, el cliente le dice, no, es que eso no es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces creo que también es muy importante definir con el cliente cuáles son esos lineamientos y ante todo hacer como esos test para verificar si efectivamente funciona y no desechar la idea por completo, ¿sí? Es muy importante que obviamente la agencia que te está ayudando en estos temas se apersone como de esa cultura, de esa esencia de la marca, para que eso se vea obviamente transmitido en las campañas de marketing que vas a realizar. Incluso muchos de los grandes conceptos, de las grandes ideas, se han quedado en la puerta del horno simplemente por un tema a veces que es extremadamente subjetivo, donde no se razona, sino se piensa mucho más desde el ego, desde la subjetividad, desde el esto no va a funcionar por X y, o Y razón, pero en realidad la idea pudo haber sido muy brillante, el contenido más viral se ha quedado muchas veces allí dentro del horno. Entonces es uno de los retos grandes también a la hora de trabajar con marketing, porque igual lo que también nos hemos dado cuenta en el camino o en el andar es que no lo que le funciona a otros te puede funcionar a ti. Tal cual, o sea, no podemos hacer una copia de lo que ya hicieron otros, que a veces se ve mucho en el contenido, ¿no? Entonces ves mucho contenido repetido, pues por diversos usuarios, por ejemplo, en plataformas como TikTok, Instagram, ¿sí? Incluso LinkedIn. Incluso LinkedIn, sí, claro. Ves que es la misma copia de algo que viste hace unos 5 minutos, ya alguien más lo publicó. Entonces es como generamos ese contenido original, ¿cierto? ¿Qué hacemos diferente? ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? Porque al fin y al cabo es eso. Entonces, obviamente si utilizamos la inteligencia artificial y no le damos ese toque nuestro, le enseñamos cómo trabajamos nosotros, pues lo que vamos a hacer es replicar lo que ya hay en el mercado y pues probablemente no va a generar ese retorno de inversión que tú estás esperando. Y adicional viene algo muy importante y es que nos empezamos a dar cuenta cada vez más que en temas de mercadeo y también conectando con inteligencia artificial, cada vez nos estamos dando cuenta que hay un factor que hace que las marcas también tengan mayor alcance y es el uso de las marcas personales. Claro, porque al fin y al cabo sí te vas a conocer, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante interesante a tocar, porque no solo vender tu compañía, sino algo que también hablaban en el Hotmart Session, es cómo te vendes tú, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, tú representas a tu compañía, tú eres el producto. Entonces, también dar a conocer eh, qué haces, cómo lo haces, qué es lo que te permite como resolver esas problemáticas que tienen las organizaciones, eso va a hacer que sea reconocido y que también pues permita que se puedan dar negocios y tener un mayor relacionamiento. No solo verlo en la parte empresarial, sino también como marca personal. Y también acordémonos que las marcas personales terminan siendo una gran vitrina para las marcas
y sobre todo porque las personas hoy en día están conectando muchísimo más con los humanos. Y también viene un tema donde los creadores de contenido per se, no los grandes influenciadores, sino personas que hoy en día con el celular van a un restaurante y hacen contenido en el restaurante, están teniendo cada vez más cabida y las personas están utilizando esos videos como referencia para querer ir a los sitios, querer conocer las marcas y demás. Y otro tema que lo conectamos con inteligencia artificial, como en todos estos episodios, es entender que en un mundo saturado por inteligencia artificial, la combinación de la mezcla del humano con inteligencia artificial puede generar un alto nivel de interés por parte de las audiencias. Exacto. Por eso, como los demás podcasts, los invitamos a que sigan adquiriendo conocimientos, habilidades en temas de inteligencia artificial, que al fin y al cabo va a ser algo que va a estar presente en los últimos años y que les va a permitir, pues obviamente, tener un mejor desempeño, poder acceder a mejores oportunidades. Entonces, ya saben, si les gustó este episodio, no olviden seguirnos aquí en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo.